queremos honrarte una vez más, sabiendo que tú tienes el primer lugar en nuestras vidas. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu paciencia, por tu misericordia, por tu gracia infinita. Gracias porque en esta mañana una vez más nos diste ese aliento de vida para levantarnos, para poder venir, para poder cantarte, alabarte, adorarte. Gracias porque siempre te ocupas de nuestras necesidades. Gracias porque siempre estás presente en cada momento. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y en esta mañana, Espíritu Santo, te rogamos que tú estés hablándonos directamente a nuestro corazón, así como lo has hecho conmigo. Gracias porque tú eres el único que puede hacer posible lo imposible. Y yo te ruego, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que en esta mañana cada uno de nosotros, especialmente, Señor, los que somos padres, podamos recibir esta palabra con gozo, con alegría, pero también con el entendimiento. Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento. Ábrenos el entendimiento. Abre nuestros oídos espirituales en esta mañana. Ayúdanos a escuchar tu voz. Y en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu contrario, todo aquello que no viene de tu parte, para poder enfocar nuestra mirada en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre. Y guíanos, Señor, en esta palabra. Sujeto mi vida a tu voluntad, Señor. Someto mis pensamientos y mis emociones, Señor, bajo tus pies. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, muy bien. Desafío poder hablarles en esta mañana, porque es un día especial. Pero para nosotros los que somos hijos de Dios, todos los días son especiales con papá. Amén. Pero bueno, es una ocasión específica. Y para adentrarme en la palabra, quiero decirte que en estas semanas, para hacer una introducción, y hace más o menos un mes, estamos en esa oficinita de ahí, antes estábamos en el otro edificio, con unos operadores, trabajando en conjunto. Nosotros tenemos una visión en esta casa en prevención en adicciones y trabajamos activamente con esa problemática. Y la realidad es que estamos tomando unas clases, algunos operadores, algunas personas, también vienen directoras de escuela primaria, que seguramente alguno de tus hijos va a esa escuela porque queda en San Miguel. Y también vienen otras personas de autoridad y nos están dando algunas clases en salud mental. Hay un médico, psiquiatra, especialista en adicciones, ha trabajado muchos años en esto, y lo que nos está enseñando en este tiempo es acerca del desarrollo normal de la personalidad. Y obviamente esto viene desde el punto de vista psicosocial, hay todo un trabajo profundo sobre esto, obviamente son profesionales de la salud mental. Pero ¿por qué te cuento esta realidad? Te cuento esto porque hace 17 años, nosotros con mi esposo, buscando la dirección y el propósito de Dios para nuestras vidas, sabíamos que íbamos a tener el encargo, el tremendo privilegio de pastorear. Y empezamos a pastorear primeramente nuestra casa. Después empezaron a venir otras personas. Nos fuimos entrando en familias allí en el barrio de Belgrano, capital. Y fuimos avanzando y cuando vinimos a Ingeniero Mashuit, que fue el lugar donde Dios nos llamó a sentarnos, un día estuvimos orando especialmente por esa visión que Dios tenía para nosotros y el Señor nos habló claramente en el tema de adicciones. Y fue claro, porque fue para los dos y fue impactante porque nosotros no sabíamos lo que Dios le estaba hablando a cada uno en particular, pero fue esa palabra. Y es una problemática muy específica y hemos sido obedientes en esto y nos hemos preparado a nivel personal, nos hemos capacitado, hemos tomado cursos, hemos tomado herramientas, obviamente, que vienen de parte de la área secular, pero empezamos a profundizar en la palabra y todo lo que tenía que ver con esto.
Y nosotros sabemos, y es real, que la palabra y la verdad de Dios que está revelada aquí en esta Biblia escrita es la autoridad máxima en todo a lo que a la familia se refiere. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entre más nos adentramos, entre más nos enseñan, más perfecto vemos a nuestro Dios. Es impresionante, la verdad de la palabra tiene un peso. Los profesionales, y yo declaro en el nombre de Jesús, esos profesionales están realmente entendiendo que la gloria de Dios y nuestro Señor Jesucristo es el único que puede libertar a las familias. Quien lo cree, diga amén. Y ese es el testimonio que estamos dando, porque hemos sido obedientes en capacitarnos, pero también hemos sido obedientes en profundizar en la palabra. Y a mí me quema el corazón, porque dice el psiquiatra algo y con algunas hermanas que estamos ahí queremos decir amén. Y él nos mira. Pronto lo vamos a ver aquí en el nombre de Jesús. Pero me quema porque es impactante cuando él va hablando y digo, eso ya está en la palabra. Y aparte, bueno, no, ustedes no saben lo que es eso. Pero bueno, ¿qué les quiero compartir en esta mañana? Hoy estamos festejando el Día del Padre en muchos lugares, en Colombia también y en otras partes seguramente, no sé si del mundo, Latinoamérica, desconozco la verdad. Pero vamos a la palabra de Dios y en esta mañana el Señor te va a enseñar a través de la vida de algunos personajes instrucciones y enseñanzas y principios para ustedes y para nuestras familias. Amén. Así que vamos a 2 de Samuel 13, del 1 al 21. Y como esto habla de las problemáticas, habla de las familias, pasan muchas cosas adentro de las familias. El viernes estuvimos en el colegio cerquita de acá y una de unas temáticas más fuertes que los chicos quieren saber, porque hacíamos un taller en prevención en adicciones, problemáticas familiares. Así que nos vamos a adentrar en esta problemática de 2 de Samuel 13, del 1 al 21. Y dice la palabra: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese,
asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Este relato bíblico nos dice que Amnón ardía en su deseo por su hermanastra. Acá Amnón llevó a Tamar a través de la astucia. Eso es un abuso, porque era su hermano. No es una violación, es un abuso, porque era su hermano, era su pariente. Tamar, cuando informa estas cosas a Absalón, su hermano, ella no se lo contó a su papá. En este caso, ella se lo cuenta a Absalón, que era su hermano. Absalón le dijo que se quedara callada. Boquita cerrada, no cuentes nada, secreto familiar. Porque seguramente iba a haber un escándalo terrible en la familia del rey. Y ella, después de esto que pasó, se quedó en su casa. Ahora, ¿qué pasó con David, con el padre? ¿Qué pasó con el rey? David responde a la violación, al abuso de una de sus hijas por uno de sus hijos. Y yo quiero que vayas a 2 de Samuel 8:15. Ustedes saben que David era el rey y tenía que gobernar y establecer justicia. 2 de Samuel 8:15 dice: de modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Interesante. Pero fíjense que dice la palabra en Deuteronomio 22, 25 al 27. Pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le hagan nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Ahora, eso era lo que Dios había establecido en la palabra y había establecido como ley. Y esta era la norma que David debía defender, porque David no estaba por encima de la ley de Dios. Y él era el único que podía hacer que se facilitara la adoración de Dios, también obedeciendo la ley de Dios. Ahora, ¿qué hace David cuando se entera de esta mala acción? 2 de Samuel 13:21. Ahí cuando él oye esto, dice, el rey David oyó todo esto. No sabemos si se lo dijo Tamar o se lo dijo Absalón. No lo sabemos porque no lo dice la palabra. Pero dice que se enojó.
David se enojó mucho, dice. David no hizo nada para castigar a su hijo, no hizo nada para administrar justicia para su hija Tamar. ¿Por qué? Y entonces uno va a la historia y se acuerda allá en 2 de Samuel, cuando David ve a Betsabé, manda a llamar a Betsabé, manda a matar a Urías, a su esposo, se acuesta con ella, y ustedes recuerdan, y ahí vemos que este padre tenía cositas que Dios le había perdonado porque se había arrepentido, pero había algo que todavía pesaba en David. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué cuando un padre no disciplina una acción de un hijo, saben qué? No lo hace por amor al hijo, lo hace por amor a sí mismo? Porque básicamente disciplinar implica que el padre sufrirá por ver sufrir al hijo. Entonces lo que pasa es que yo no disciplino porque yo no quiero sufrir. Porque voy a sufrir cuando vea sufrir a mi hijo. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios con respecto a la disciplina? ¿Qué nos ordena? Vamos a Hebreos 12:7. Hebreos 12:7. No sé si lo pones los versículos ahí, Gideon. Hebreos 12:7. La palabra de Dios dice que es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? O sea, el Señor no tiene ningún problema con que nosotros suframos. En el sentido de la disciplina. Porque dice que es para vuestra corrección si estás sufriendo. Entonces, es un padre que no le tiembla el pulso para corregir. Proverbios 3:12 dice, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Fíjense qué interesante que en la misma frase de reprensión habla deleite. Yo me deleito en mis hijos, ahora no los veo cerca. ¿Dónde están mis hijos? Allá hay uno, por allá está el otro. Nosotros nos deleitamos en nuestros hijos, amén. Pero también los reprendemos, amén. Amén. Y como nos deleitamos en ellos, también los reprendemos. Porque el Señor, a quien ama, reprende, como a un padre al hijo en quien se deleita. Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Ay, cuántas mamás cansadas, cuántos papás cansados. ¿Saben por qué estamos tan cansados? Porque no los corregimos. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Valentino hace así. En una época yo lo corría a Valentino con el cinto. Hace muchísimos años atrás. Y dice, y dará alegría a tu alma. ¡Wow! ¡Qué bendición! Proverbio 22:15. Fíjense que dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Ay, es que es un angelito. Es que es mi angelito. Él es mi angelito. Los ángeles están en el cielo. Los angelitos no están corriendo por ahí. Dice que los niños tienen ligados al corazón la necedad.
Entonces al angelito no lo corregimos. Pero esos niñitos que tenemos nosotros en nuestra pancita vienen con una ligadura a la necedad. Ahora, ¿qué dice la palabra? La vara de la disciplina la alejará de él. Amén. Y algunos, no voy a entrar en detalles del tema de la vara, porque si no sería todo un tema. Pero dice que la vara de la disciplina va a alejar del niño la necedad. Estos son algunos de los versículos que traen enseñanza y lo que piensa el Padre de la disciplina y la corrección para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, hay un problema cuando, como David, hacemos caso omiso a las necedades, delitos, desobediencias, transgresiones de los pecados de nuestros hijos. Porque nosotros sabemos que cada vez que estamos ejerciendo disciplina sobre nuestros hijos, ellos van a empezar a conocer a Cristo, porque van a poder tener la esperanza de que van a llegar a comprender de que son pecadores y que necesitan un Salvador. Amén. Amados, eso es lo que les estamos llevando a entender. Amado, tú estás en pecado. Eso que acabas de hacer es pecado. Esto está mal, esto está bien. Una de las cosas es que nosotros no podemos controlar lo que hacen los demás. Esto es un principio básico que aprendemos en los grupos de contención. Yo no puedo controlar la conducta de nadie. Yo no puedo controlar la conducta de mi esposo, yo no puedo controlar la conducta de mi esposa, yo no puedo controlar la conducta de mis hijos. ¿En qué sentido? En que cuando ellos se van a portar mal, se van a portar mal. Pero sí lo que puedo hacer, y es mi responsabilidad, es reconocer que nuestros hijos están haciendo cosas que están mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que ya vienen con una naturaleza pecaminosa. Que todos venimos desde el vientre de nuestra madre con una naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, una de las cosas que estamos aprendiendo dentro de este desarrollo de la personalidad, hay varios órdenes. Y lo que estamos aprendiendo es que si un niño no es corregido en el ámbito de la familia, en otros ámbitos, sea la escuela, sea el trabajo, sea en la vida social, no va a poder desarrollarse eficazmente. Porque el primer orden de legitimidad está dentro de la familia. Si dentro de la familia no le enseñamos a respetar a las autoridades y a corregirlos en el marco de un amor incondicional, que es el único que nos puede dar el Señor Jesucristo, y de confianza, la palabra confianza es muy importante, porque así van a poder adaptarse y van a tener un desarrollo sano dentro de los ámbitos y van a ser consideradas personas sanas en los ámbitos de salud mental. Lo primero que empiezan a ver los profesionales que toman personas en los trabajos es cómo está tu salud mental. Porque hoy el tema de salud mental es lo que más está atacando a la sociedad. Chicos con trastornos y ataques de pánico, chicos con depresión, autolesiones, abusos, adicciones, pornografía, creciendo en el ámbito de la criminalística, porque tiene que ver con chicos que no respetan la autoridad, empezando por el padre, chicos que no tienen padre, chicos que teniendo padre y madre están huérfanos de padre y madre, porque los padres y las madres se dedican a trabajar y dejan a sus hijos en completa orfandad. David no cumplió su papel, ni como padre ni como rey. Y yo amo a David.
porque dice la palabra que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué le pasaba a David? David tenía que haber reprendido a Amón por su maldad. Dice que tenía tal vez que llevarlo a la muerte, porque eso fue lo que estaba establecido por Dios. Pero miró para otro lado, porque es mi hijo, es Amón. Ahora, si él hubiese impartido justicia y se hubiese trabajado adecuadamente con lo que pasó con Amón, entonces muchos de los problemas que después tuvo David en su casa no los hubiese tenido. Otro padre quiero que veamos, Primera de Samuel 2, del 12 al 17. Primera de Samuel 2, del 12 al 17. Este es otro padre que se llama Elí. Elí era el sacerdote y el juez de Israel también, era una persona de autoridad. Y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos hombres, estos hijos, eran impíos y ellos no tenían conocimiento de Jehová. Y esto nos hace pensar que el sacerdote ministraba a todos menos a sus hijos. Dentro de su casa, sus hijos que servían en el templo estaban en cualquiera. No solamente en cualquiera, sino hacían literalmente cualquier cosa con las cosas de Dios. El padre estaba ocupado ministrando el altar, pero los hijos estaban en otro lado. En el altar, pero en otro lado. Por eso la palabra dice impíos. Y no tenían conocimiento de Dios. Primera de Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo. Yo no sé qué tiene que ver porque la palabra nos dice que Elí era muy viejo. Yo no sé si porque ser viejo lo hace inepto. Pero bueno, la palabra dice que Elí era muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y saben lo que fue Elí, este hombre viejo? Porque, bueno, vamos a justificarlo que Elí estaba viejo. Por eso les dijo en el 23, hijos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y uno dice, pero ¿será que fue así? ¿Yo lo estoy leyendo mal o lo estoy leyendo con una entonación equivocada? Sin embargo, la palabra nos dice en Primera de Samuel 3:1, en Primera de Samuel 3:13,
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea que Dios estaba viendo todo lo que este padre estaba haciendo. Sí, fue a hablar con los hijos, pero dice que no los estorbó. Elí conocía el comportamiento de sus hijos y aún teniendo el conocimiento no los estorbó para pecar, es decir, blasfemar contra Dios. Por eso Dios decide juzgar a esta familia con la muerte. Y ahí es donde podemos sacar este primer principio, que es nosotros como padres debemos estar dispuestos a disciplinar a nuestros hijos cuando pecan. Amén. Amén. Fíjense que otro aspecto de la vida de David dentro de su familia y estas consecuencias porque no supo disciplinar a Amón en ese momento. Vamos de vuelta a 2 de Samuel 13:22. Todo pasa dentro de la familia de David, 13:22. Cuando pasó todo lo que pasó, dice que mas Absalón no habló con Amón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar, su hermana. Ahí empieza a darse un vínculo de odio entre hermanos. Cuando un padre no interviene como ley, los hermanos empiezan a estar en cualquiera. Dios ha delegado autoridad en cada hogar, en cada familia, y cuando son varios hermanos hay que establecer la autoridad entre varios hermanos. Por eso, si un padre tiene preferencia hacia uno, el otro se va a dar cuenta. Y empiezan a venir los celos y el resentimiento. Ay, pero si a él lo dejan hacer esto. Y en realidad no es preferencia, en realidad es comodidad del padre. Pero a los ojos del hijo no es comodidad, es preferencia. Absalón empezó a odiar a Amón y empezó a establecerse a través de ese odio un espíritu de venganza. Y cuando viene un espíritu de venganza, viene un espíritu de homicidio, de asesinato. Eso fue lo que pasó. Absalón mató a su hermano. Cumplió la justicia por mano propia. Si mi papá no establece la justicia, la voy a establecer yo. Y se levantó y fue y lo mató. O sea, fíjense todo lo que ocurre cuando un padre no establece la disciplina y lo que tiene que hacer. Hablo padre, hablo madre. En este caso estoy hablando de David. Absalón hace un complot para matar a Amón y miren dónde lo mata, en una borrachera. Estaban todos juntos ahí chupándose toda la vino y cosas así. Se ríe el hermano porque usó el término. Estaba bebiendo el alcohol. Estaba tomando de la copa de los vinos. Estaba en una festichola. Ustedes se ríen. Pero ¿saben qué pasa? A mí me encantaría poder hablar como yo hablo, tranquila, de la manera en que yo hablo. Porque uno no está en una fiesta elegante y pasan esas cosas aún en las fiestas elegantes. Esto era una festichola. Pero ahí vamos viendo el tipo de ambiente en el que se encontraban estos hermanos. Los hijos del rey andaban en festicholas, se emborrachaban, andaban con mujeres, abusaban de las hermanas, en fin.
Y en ese lugar, Absalón mata a Amnón. Si David hubiese ejecutado la justicia como debería haberlo hecho, Absalón hubiese estado satisfecho y no hubiese tomado el asunto en sus propias manos, porque se estaba cumpliendo la autoridad. Y muchas veces los hijos hacen cosas para ver si nosotros reaccionamos como padres. Yo voy a existir de cualquier manera para que te des cuenta que yo estoy aquí. Un padre ausente. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando en 2 de Samuel 13, 37 al 39, 2 de Samuel 13, 37 al 39. Dice que Absalón huyó desde el 34, porque había cometido este asesinato. Y dice en el 37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. ¿Y saben quién era ese señor, rey de Jesús? El abuelo. Absalón se fue a la casa del abuelo. Agarró, se tomó y se fue a donde el abuelo. No dice qué pasó en la casa del abuelo, pero en la casa del abuelo estuvo 3 años. Ahora, ¿qué hacía David mientras tanto? Lloraba. Dice que lloraba por Absalón todos los días. Lloraba a su hijo Absalón todos los días. Y en 2 de Samuel 13:39 dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. O sea, ya se había consolado el hijo que había matado a Absalón, ahora estaba añorando a Absalón. Él sabía que Absalón hizo lo que él debería haber hecho, y obviamente que el corazón de David estaba con Absalón. Y es muy interesante porque en 2 de Samuel 14 hay una mujer que Dios trae a la palabra, que es una mujer sabia de Tecoa, que viene a David a través de Joab, su comandante, y ella le dice a David en el 14:13, ¿por qué pues has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Ella se refería a David dejando a su hijo Absalón sin arreglar esa situación. Fíjense que el pecado de David estaba trayendo complicaciones a todo el reinado, a todo el pueblo de Dios, porque no había no solamente disciplinado a Absalón, sino que además estaba llorando, no estaba accionando, no estaba arreglando la situación. Y el heredero de David, Absalón, caía cada vez más en amargura contra su padre. Él estaba esperando que David hiciera algo. Escúchame, pasé 3 años en la casa del abuelo. Tal vez cometió un acto delictivo, sí. A raíz de esa angustia que tenía, fue y mató a su hermano. Pero el padre se tendría que haber levantado, irlo a buscar, confrontarlo, hablar con él, hacer algo. Pero el padre 3 años no hizo nada. Total silencio. Amargura de ese hijo contra ese papá. Dejaba a la nación de Israel vulnerable a ataques externos y a guerra civil, porque después Absalón es el que se levanta en contra de David y quiere reinar en lugar de él. ¿Y saben qué? No solamente que lo lloraba, sino que no podía enfrentarlo, de tal manera que David se negó a ver a Absalón por otros 2 años. O sea, fueron casi 5 años, porque 3 vivió él con el abuelo, 2 volvió a Jerusalén y David nunca lo fue a ver. Nunca lo fue a ver.
Segunda de Samuel 14:24 dice: mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Tremendo. Le aplicó la ley del hielo. O sea, contradictorio el corazón de este papá. Yo amo a mi hijo, lloro por mi hijo, pero no lo voy a hablar. Me quedo acá, no quiero hablar. 5 años pasaron, en ningún momento fue a verlo. No lo disciplinó, no confrontó, no habló, no se sentó, no esclareció las conductas. De última le hubiese dicho, mira hijo, perdón, todo esto fue por causa mía. Nosotros como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos, porque esto es provocar a ira a un hijo. Aplicarle la ley del hielo, que es la violencia más tremenda. ¿Saben lo que es la ley del hielo? Cuando un hijo hace algo y uno se queda callado y, bueno papá, pero ya. Violencia, ley del hielo. Absalón no recibió restauración, no recibió disciplina. Cuando un hijo comete un pecado, como hace nuestro Papá Celestial, confiesa, se arrepiente, hay que restaurarlo. Amén. Hay que abrazarlo, porque es un montón. Sin perdón y sin restauración, nuestros hijos nos ven como disciplinarios duros y padres que no aman. Porque la disciplina es amor, los límites son amor. Ellos necesitan ser amados a través de la disciplina, de la corrección. Y nuestro trabajo es ser representantes de Dios en esta tierra para nuestros hijos. Ellos nos ven a nosotros y entonces empiezan a amar a Dios a través de nosotros. Amén. Porque nosotros representamos a Dios para ellos. ¿Qué imagen? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Segundo principio entonces es que estemos dispuestos a enfrentar, a perdonar y a restaurar a nuestros hijos intencionalmente. Amén. Gloria a Dios. Y un tercer principio es que vemos en esta historia, Absalón se amargó contra su padre David y trató de socavar su lugar en cada oportunidad. Y acá es cuando vemos estos hijos que se levantan en contra del padre y todo el tiempo lo desafían, todo el tiempo. El padre dice algo y no, ¿y por qué? ¿Y por qué? Uy. Una cosa es el respeto y tener diferencia de opiniones, pero otra cosa es cuando empieza el hijo a querer socavar el lugar del padre. Y acá vemos a Absalón que fue a las puertas de la ciudad y a cada persona que venía a David, él se la quedaba para él. Y lo hizo durante años para poder suplantar a David y ser rey. Y es impresionante porque si vos vas a la historia, este rey que sabía manejar todos los el gobierno y diferentes asuntos del reino, no podía gobernar a su familia, no podía gobernar a sus hijos. Y cómo estos patrones de conducta y las consecuencias de nuestros actos determinan esas situaciones y los desenlaces dentro de nuestras familias y con nuestros propios hijos. David se negó a ver a Absalón por lo que era un hombre tratando de derrocar la autoridad ordenada por Dios sobre la nación de Israel. Es cuando un hijo quiere llegar al poder de cualquier forma,
quiere tener el auto a cualquier costo. Quiere la mujer que quiere de cualquier forma. Y nosotros no los estorbamos. David, hasta el final de la vida de Absalón, porque Absalón muere, eso después lo pueden ver, él se negó a reconocer la maldad y la locura de su propio hijo. No lo amó. Porque amar no es eso. No lo pudo amar, no lo supo amar. Y nosotros como padres debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás acerca de nuestras propias debilidades primero. Examinar nuestros actos, sentarnos y ver cómo estamos nosotros para poder también reconocer las debilidades de los demás. Y en el caso de los hijos, ellos necesitan reconocer que pecan, porque así puede venir el Señor Jesucristo a salvarlos. Amén. Es que si no hay arrepentimiento, no hay salvación, amados. Si ellos no reconocen que hay pecado, ¿quién los va a libertar de qué? Si está todo perfecto, si está todo bien. Y el infierno es lo que les espera. La muerte es lo que les espera. Entonces este principio es: los padres debemos reconocer que nuestros hijos accionan mal. Y para terminar, hay un último principio que, si estás anotando, entiendo que nuestro Padre Celestial nos enseña a través de estas historias. Pero a la luz de la obra preciosa de Cristo y su ejemplo, nos da este cuarto principio, y es que los padres debemos enseñar a nuestros hijos lo que es importante en la vida. Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Y acá vemos la historia de Salomón. Qué precioso, ¿no? Ese hijo que tuvo con Betsabé. Ustedes saben que David tuvo muchas mujeres. Una gran debilidad, porque cada mujer lo fue llevando a diferentes situaciones. Y con Betsabé tuvo un primer hijo que murió, fruto de ese adulterio. Pero después tuvo a Salomón. Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Y ya David estaba viejito. Dice que llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. David, en sus últimos tiempos, supongo que habrá mirado hacia atrás y viendo la muerte de sus otros hijos, tremendas muertes, le encarga a su hijo Salomón que viva como un hombre piadoso. David amonesta a Salomón a temer a Dios y obedecer su ley. Y es interesante porque David no le dice a Salomón que se asegurara de que su ejército fuese grande o que cultivara buenos generales. Tampoco le dijo que construyese alianzas o gran riqueza para que su reino fuese seguro. No. David, ese que tiene el corazón conforme a Dios, pudo entender, y en esas últimas etapas de su vida le dijo: Salomón, teme a Dios y obedece su palabra. Nosotros como padres tenemos que ser un ejemplo a nuestros hijos, que cuando ellos nos vean digan: yo quiero eso,
Yo quiero amar a Dios como mi papá ama a Dios. Yo quiero tener la sabiduría de mi padre. Quiero tener la fortaleza de mi madre. Quiero ser una mujer de oración como ella. Quiero ser un hombre de oración como él. Cuando uno tiene esa posibilidad. Al decirle a Salomón, sé hombre, David podía destacar una vida vivida de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que Salomón, vanidad de vanidades, tuvo muchas mujeres y a través de esas mujeres se perdió. Y él escribió en el libro de Eclesiastés, todo vanidad de vanidades, pero a lo último puso, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces uno dice, ¿y esa profecía que Dios le da a David, dónde se cumplió? Amón, Absalón, Salomón. Y vamos todos juntos a 2 de Samuel 7, del 12 al 17, 12 al 16. Y dice, David tenía una paternidad terrenal con debilidades y errores y también con fracasos, con aciertos, pero todo esto no nubló el perfecto cumplimiento de lo que Dios le promete a David. Ahí en 2 de Samuel dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y cuando cometa iniquidad, lo castigaré. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré. Con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, me vuelve a pasar lo mismo. Yo había leído muchísimas veces este pasaje, pero sentí a Dios mismo diciendo, el Espíritu, cuando dice, Él edificará casa a mi nombre, estaba hablando de Jesús. Solo Él, perfecto Hijo, solo Él, perfecto. Pero Él dice que cuando cometiera iniquidad, y fíjese lo que dice, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. O sea, Él lo castigó a su hijo por nosotros. Él lo azotó por nosotros. Y es como diciendo, si vos no entendés lo que tenés en tu casa, amado. Acá hay muchos jóvenes y muchos adolescentes, muchos niños. Pero los que somos padres sabemos lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Amén. Dice, sin embargo, no le negaré mi amor. Y es porque el Señor, a través de la vida de su Hijo Jesucristo, nos ama con amor eterno y nos prolonga su misericordia. Pero el castigo lo recibió uno. Hay uno que sufrió, hay uno que recibió el castigo, la disciplina.
Y aún siendo perfecto, cuando todos los pecados tuyos y míos fueron sobre él, el Padre lo castigó y dice que lo disciplinó. Pero a partir de ese momento le promete a David que tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Y dice Jeremías 23, del 5 al 6, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En Isaías 9, del 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo desde ahora y para siempre. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios. Ese es nuestro Jesús. Hay uno que cumplió perfectamente la ley del Padre. Y ese es el que está habitando en tu corazón ahora. Amén. Ponete de pie en esta mañana. Yo le voy a pedir a los músicos solo para terminar. Amados, la promesa de Dios de una casa para David está cumplida en su totalidad en Jesucristo. Amén. Tremendo esto. Y está pronto a regresar. Oh Señor, la casa de David, el trono de David. Este Jesús precioso. Este Jesús es el que reina y seguirá reinando en el trono de David. Y dice la palabra que las misericordias del Padre nunca se apartaron de Jesús, incluso cuando fue hecho pecador sobre nosotros. Pero dice que Jesús está construyéndole una casa, una magnífica casa a su Padre, porque nosotros somos el templo, piedras vivas. ¿Quién lo cree? Amén. Nosotros somos el templo. Cada uno de nosotros somos las piedras que Él está construyendo a su papá. Somos piedras vivas. Tu vida es una piedra viva. Es hermosa tu vida. Papá, mamá, que en esta mañana cierra tus ojos solo un momento, solo un instante y dale gracias. Gracias al dador de vida. Gracias porque la iglesia es la nueva casa de Dios. Gracias porque Él habita en nosotros. Gracias porque somos esas piedras. Y gracias porque podemos descansar en estas promesas de nuestro Padre Celestial. Gracias porque Él dice, y el que necesita sabiduría, pídala. Pida sabiduría. El Padre pida sabiduría. La Madre pida sabiduría en esta mañana. Venimos orando, venimos clamando, ayunando por sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Y entre más vemos esa sabiduría que es Jesucristo, menos de nosotros y más de Él.